Cambiamos de tema ahora, temas de movilidad que han causado molestia en algunos habitantes de la ciudad y que han derivado en enfrentamiento y conflicto entre vecinos de áreas en las que operan los sistemas de movilidad sin anclaje y las empresas que promueven estos sistemas verdes de transporte. Veamos. El mal uso y estacionado de bicicletas compartidas continúa representando una molestia para algunos vecinos en las demarcaciones. Ante esto, un grupo de colonos ha tomado la iniciativa de neutralizar las unidades que para ellos significan un estorbo. Nosotros lo que vamos a hacer es taparlo toda la bicicleta o una parte de la bicicleta en donde está el QR con una bolsa de plástico. No se daña la bicicleta ni el código QR. Y sobre ese plástico vamos a poner una especie de calcomanías como las que ponen cuando clausuran algún establecimiento. Ante esta iniciativa, el director general de Mobike México considera que más allá de ser una solución, perjudica a los más de 200,000 usuarios que a diario utilizan este servicio como una forma de trasladarse en la ciudad. No coincidimos con estos puntos de vista, creemos que estos servicios apoyan bastante a la movilidad de miles de personas y pues el que un grupo de personas tenga posiciones encontradas no necesariamente debería de ser momento o necesario llamar a la violencia, ¿no? Creo que ya tenemos muchísima violencia en el país como para estar llamando a más violencia contra las bicicletas. Por su parte, la CEMOVI determinó disminuir el número de bicicletas en operación, pasando de 4,200 a solo 1,100 unidades, con las cuales Mobike tendrá que dar servicio a más de 250,000 usuarios que en conjunto a diario realizan un promedio de 17,000 viajes. Jesús Arias, 21 Noticias.